días con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y en esta quinta sesión del curso de liquidador y sectorista aduanero veremos el tema de clasificación arancelaria, que es un aspecto crítico e importante en las operaciones de comercio exterior, sobre todo para las importaciones. Muy bien, entrando en materia, vamos a ver. Cabe resaltar que el curso llega gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior y nos permite hacerles llegar este conocimiento y experiencia a todos ustedes. Muy bien, entrando en materia, la clasificación arancelaria tiene el propósito de determinar la subpartida nacional para un producto, en este caso código de 10 dígitos, dentro de una nomenclatura, es decir, la lista de mercancías ordenadas. Para ello se genera una subpartida, como se ve en este ejemplo, ¿no? El 8414.51.0000, ¿no? Que es para el caso de un ventilador de pie con motor. Entonces, en principio, ese es el objetivo de la clasificación arancelaria. En base al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, es decir, el SA internacional, que consta de 6 cifras, y adoptado por la Confederación, ¿no? Por la CAN, Confederación Andina de Naciones, que representa 8 cifras, y por el Perú, como miembro de la CAN, en nuestro arancel de aduanas, mediante las 10 cifras finales. En principio, la subpartida consta de estos números, y como indicamos acá, los dos primeros números representan el capítulo de la lista general de mercancías. Los siguientes 4 números representan ya la partida internacional, y finalmente los 6 números, es decir, el 841451, representa la subpartida internacional que se comparte a nivel mundial entre 120 países aproximadamente. Luego vienen estos otros 2 números adicionales que representan un total de 8 números, que representaría ya la subpartida de la CAN o subpartida andina se denomina, ¿no? Y finalmente los 10 números que representan la subpartida nacional. Entonces, en principio, nosotros como Estado peruano tomamos como referencia la subpartida internacional, y en base a eso y considerando los ítems que representan dentro de la comunidad andina o subpartida andina, se ponen estos números que representan 8 números en total, más los propios de nuestro país, representando un total de 10 números. ¿Cuál es la importancia de establecer adecuadamente esta partida o subpartida nacional? ¿Por qué es importante? En principio, es importante porque para el importador o el exportador es importante definir, ¿no?, esta subpartida para tener la mercadería, ya sea importando o poder sacar la mercadería cuando se exporta, ya que en su momento, cuando hacen las diligencias de revisión por parte de aduanas, si verifican que está incorrectamente definido, entonces nos retendrán la mercadería, ¿correcto? Por eso se pone, tanto para el importador como para el exportador, es la tenencia de la mercadería, ¿no?, de la mercancía. Por otro lado, también es importante porque nos evita pagar multas o sanciones. Entonces, una mala definición de la subpartida involucra pagar o caer en sanciones que nos generan multas. Entonces, esto es muy importante porque el agente aduanero, en este caso las autoridades de aduanas, pensarán que queremos defraudar más bien en los impuestos. Entonces, esto representa, esta es la importancia de poder definir adecuadamente la subpartida, en este caso nacional. Y también tiene importancia para SUNAT, ¿no?, como
instancia aduanera, que es el recaudar efectivamente los aranceles aduaneros. Como indicábamos en este último punto, en el anterior punto de evitar multas, precisamente SUNAT, su trabajo es tanto la revisión como la recaudación, ¿no?, de los aranceles aduaneros y la revisión de la mercadería efectivamente, ¿no?, para que de esa manera no se esté defraudando al Estado peruano y haya una correcta circulación de la mercadería y de la información. Entonces, estos son dos aspectos muy importantes, tanto para el importador, exportador como para SUNAT, de la relevancia de definir adecuadamente las subpartidas arancelarias. Y para ello, como indicamos, toma en consideración el sistema armonizado. ¿En qué consiste el sistema armonizado? Que es la base para poder empezar a definir las subpartidas nacionales. Muy bien, consta de 21 secciones, donde están representadas las mercaderías, ¿no? 97 capítulos, que especifica más detalladamente para cada artículo. 1231 partidas, que especifica ya las partidas, ¿no?, generales, ¿no? Y 5212 subpartidas. Estas subpartidas ya están definidas, ¿no?, en el sistema nacional, pero la base de todo ello, para poder definirlas, es tener claro las 6 reglas generales y notas legales de sección, capítulos y subpartidas. Es decir, el fundamento para tomar en consideración la clasificación según las secciones, capítulos, partidas y subpartidas es tener claro las 6 reglas generales y sus notas legales, tanto de sección como de capítulos y de las subpartidas. No hay notas legales de partidas, solo de subpartidas, de capítulos y de secciones, que vamos a explicar en su momento, ¿correcto? Entonces, en principio, hay que tener muy claro esta estructura para poder empezar a definir la subpartida arancelaria, ¿no? Es decir, hacer una adecuada clasificación arancelaria del producto que queremos, ya sea importar o exportar. Muy bien, entonces, ¿en qué consisten las secciones y capítulos? Vamos a entrar en materia, que es muy importante conocerlo para que de esa manera cada uno tenga un fiel conocimiento de la base teórica, de los fundamentos y criterios que sirven para poder definir la clasificación arancelaria, es decir, determinar la subpartida nacional. Entonces, vamos a ver las secciones y capítulos. Este capítulo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? La reunión el día de hoy va a ser bastante teórica. Vamos a dar algunos ejemplos. Y la siguiente reunión va a ser full casuística, donde vamos a ver la aplicación de los conceptos que estamos viendo el día de hoy. Pero es importante tener claro estos criterios que vamos a ver. Muy bien. Entonces, tenemos sección 1. Hay que conocer en qué consiste la sección 1. Se refiere a animales vivos y productos del reino animal. Es decir, en la sección 1 están involucrados 5 capítulos. El capítulo 1, lo relacionado a animales vivos, es decir, si queremos comercializar animales vivos, entonces tenemos que tener claro que los 2 primeros dígitos van a ser 0,1. Si queremos comercializar carnes y despojos comestibles, los 2 primeros números van a ser 0,2, ¿no? Entonces, 0,1, 0,1 en este caso como subpartida, perdón. Estamos hablando de la sección 1 y si definimos que el artículo que queremos comercializar es animales vivos, entonces la partida va a ser en principio 0,1, 0,1. 0,1 por la sección 1 y 0,1 del capítulo 1. Si nosotros queremos comercializar carnes y despojos, sucesivamente, ¿no? 0,1.02, ¿no? O sea, 0,1, 0,2 en este caso como partida. Entonces, es importante saber
qué capítulos involucra y en qué sección está establecida del sistema armonizado los artículos que queremos comercializar, ¿no? En el capítulo 3 de la sección 1 tenemos pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. En el capítulo 4, leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otros capítulos. ¿Ok? Entonces, el capítulo 5, para finalizar en esta sección 1, los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otros capítulos. Entonces, si nosotros queremos comercializar pescado, ¿no? Entonces, vamos a tener que definir como partida el 0103. Representaría la partida. Si vamos a importar leche, entonces la partida representará 0104, ¿no? Como es este caso que estamos viendo en la parte del capítulo y finalmente la partida, y la partida está relacionada al capítulo en principio, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante conocer estos criterios que vamos a ver sección por sección el día de hoy, como las reglas también. Como indicábamos acá, estamos viendo las secciones y los capítulos que comprenden a las distintas mercancías que queremos comercializar, ¿no? Para definir finalmente las partidas. Entonces, la sección 1 está relacionada a animales vivos y producto del reino animal. La sección 2 está relacionado a productos del reino vegetal, es decir, todos los vegetales en general, ¿no? Y para ello, en el capítulo 6 se habla de plantas vivas y productos de la floricultura. Por ejemplo, si queremos comercializar flores, vender flores al extranjero, entonces la partida representará 0206, ¿correcto? Por otro lado, el capítulo 7 habla de legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos. Es decir, si vamos a exportar papa, entonces la partida relacionada a esta será, por ejemplo, 0207. ¿Correcto? Dependiendo del estado ya se verá la subpartida internacional y sucesivamente, ¿no? Ya vamos a ver en su caso, para el día de mañana, estos ejemplos. El capítulo 8 trata de frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. Capítulo 9, en la sección 2, café, té, hierba mate y especias. Capítulo 10, cereales, en sección 2. Capítulo 11, productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo. Por ejemplo, si vamos a importar harina de trigo, ¿no? Entonces, como es un producto de molinería, y en este caso de trigo, entonces la partida representará 0201. ¿Correcto? Capítulo 12, semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes. Capítulo 13, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. Es decir, si vamos a importar jugos y extractos vegetales de alguna fruta del extranjero, entonces la partida representará el 0213. Capítulo 14, materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en otros capítulos. Es decir, lo relacionado a los productos derivados de, como por ejemplo, hilo, ¿no? Si vamos a importar hilo, la partida será el 0214. ¿Correcto? A esto se refiere la sección 2, que es productos del reino vegetal. Sección 3, grasas y aceites, sea animales o vegetales. Entonces acá básicamente se refiere a las grasas y aceites de animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, es decir, manufactura, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal. Entonces todos los productos relacionados de origen animal o vegetal, ojo, no estamos hablando ceras de origen de petróleo, por ejemplo, no tiene nada que ver eso. Entonces, hay que tener presente este aspecto
que cada sección y capítulo clasifica ya las mercancías de una manera bastante genérica, ¿no? Sección 4. Productos de las industrias alimenticias, bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado. Entonces acá, en la sección 4, capítulo 16, habla de productos provenientes de la preparación de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos. Entendemos acá que pueden ser, por ejemplo, las latas de atún, ¿no? Capítulo 17, azúcares y artículos de confitería. Capítulo 18, cacao y sus preparaciones. Tengamos esto siempre en mente para que al momento de empezar a definir la subpartida, ya sabemos con qué números vamos a empezar tanto de la sección como del capítulo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en principio, estamos definiendo que en capítulo 19 se definen las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche y productos de pastelería. Capítulo 20, preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas. Capítulo 21, preparaciones alimenticias diversas. Capítulo 22, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Entonces acá, si vamos a importar cerveza, por ejemplo, la cerveza Heineken, estará definida en esta parte, en esta sección y en este capítulo, ¿no? Capítulo 23, residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales. Entonces, esto es básicamente para alimentos de animales, sea de perro, de gato, etc., ¿no? Capítulo 24, por último, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado, es decir, tanto el tabaco mismo como sus derivados o productos que se elaboran en base al tabaco, que son cigarrillos, ¿no? Este es el caso para los cigarrillos. Esto es con respecto a la sección 4. La sección 5 habla de los productos minerales. Por ejemplo, el capítulo 25 habla de la sal, el azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos. Capítulo 26, minerales, escorias y cenizas. O sea, todo relacionado a escorias y cenizas, producto de los minerales, ¿no? Y capítulo 27 de la sección 5, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras y minerales, ¿no? Ceras minerales. Acá estamos hablando ya, pues, precisamente de si importamos combustibles, ¿no? Por ejemplo, petróleo, gasolina, incluso ceras, ¿no? Como hablábamos hace un momento, ¿no? Del caso de betún, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos ese caso, ¿no? Entra en este capítulo. Sección 6. Productos de las industrias químicas y de las industrias conexas. Por ejemplo, capítulo 28. Productos químicos inorgánicos. Productos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radioactivos, de los metales de las tierras raras o preciosas. Bueno, acá ya estamos hablando de elementos básicamente minerales, pero radioactivos, ¿no? Capítulo 29, productos químicos orgánicos, ¿no? Capítulo 30, productos farmacéuticos, y en el caso de productos farmacéuticos estamos hablando de vacunas o remedios, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de algún remedio para la tos, ¿no? Alguna vacuna, en el caso de las vacunas para el COVID-19, ¿no? U otras vacunas, sea malaria, etc. El capítulo 31 está relacionado a los abonos. El capítulo 32 de la sección 6, extractos curtientes o tintoreos, taninos y sus derivados, pigmentos y demás materias colorantes, pinturas y barnices, mástiques y tintas. Entonces, acá entran los productos que utiliza, por ejemplo, la industria de la pintura, ¿no? Que importa, que puede importar
elementos como colorantes o algunas pinturas y barnices, o que nosotros exportemos también pinturas, productos finales, ¿no? Extractos de curtientes o tintoreos, o sea, los elementos que hacen el teñido, ¿no? O que sirven para la curtiembre del cuero en el mercado local o en el mercado nacional, ¿no? Entonces, acá caen esas mercancías, se clasifican estas mercancías para definir la partida en mención. Sección 6, productos de las industrias químicas y las industrias conexas. Entonces, si teníamos el capítulo 32, ahora tenemos el capítulo 33. Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o cosmética, ¿no? Entonces, los productos cosméticos entran en este capítulo de esta sección. Capítulo 34, jabones, agentes de superficies orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso. Entonces, los artículos que utilizan, en este caso en base a yeso, los odontólogos caen en este capítulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso si importamos jabones o elementos de limpieza, también caen en este capítulo de esta sección. Capítulo 35. Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas, enzimas, ¿no? Entonces, acá caen los artículos que empleamos para hacer fermentaciones, en este caso algunas enzimas, ¿no? Por ejemplo, para la industria láctea, ¿no? Tenemos las enzimas, ¿no? Que sirven para fermentar, ¿no? Capítulo 36. Pólvoras y explosivos. Artículos de pirotecnia, fósforos, cerillas, aleaciones pirofóricas y materias inflamables. Es decir, acá ya está involucrado todos los artículos relacionados a la industria explosiva o pirotécnica que se pueda importar o también exportar, ¿no? Capítulo 37. Productos fotográficos o cinematográficos. Entonces, los rollos de cámara, ¿no? Sí, que se importaban. Todo eso cae en este capítulo de la sección 6. Y el capítulo 38, productos diversos de la industria química, ¿no? Otros productos que no estamos definiendo acá, pero que son propios de la industria química o conexas, ¿no? A eso se relaciona la sección 6. La sección 7, materias plásticas y manufacturas de estas materias, caucho y manufacturas del caucho. Entonces acá se tienen dos capítulos, la primera, materias plásticas y manufacturas de estas materias, y lo relacionado al capítulo 40 de caucho y manufacturas de caucho, es decir, las llantas, ¿no? Sea que importemos o que exportemos, cae en ese capítulo de la sección 7. A diferencia de otros plásticos, ¿no? Que se describen ya en el capítulo 39, o manufacturas de estas. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de bandejas, ¿no? Bandejas de plástico que podamos importar. La sección 8 está relacionado a pieles, cueros, paletería y manufacturas de estas materias, artículos de guarnicionería y talabartería, artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares, manufacturas de tripas incluso. Entonces acá tenemos los capítulos 41, 42 y 43. El 41 habla de pieles, excepto la peletería y cueros, sea importación o exportación. Capítulo 42, manufacturas, ¿no? Artículos de guarniciones o talabartería, artículos de viaje, bolsas de mano y continentes similares y manufacturas de tripas. Es decir, acá ya entran los productos manufacturados del cuero. Si hemos importado y vamos a exportar carteras de cuero, se define en el capítulo 42, ¿no? De la sección 8. El capítulo 43
es peletería o confecciones de peletería, peletería artificial o ficticia, ¿no? Entonces, acá ya entran básicamente artículos de fantasía, ¿no? En principio, ¿no? Luego tenemos la sección 9, todo lo relacionado a madera, carbón, vegetal y manufacturas de la madera, corcho y sus manufacturas como manufacturas de espartería y cestería. Entonces, el capítulo 44 de la sección 9 habla de la madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, es decir, si vamos a exportar o importar muebles de madera, ¿correcto? O vamos a exportar o importar carbón o madera, ¿no? Todo relacionado a ese aspecto se define en el capítulo 44 de la sección 9. Capítulo 45, corcho y sus manufacturas, las tapas para la industria vitivinícola, ¿no? Si importamos corcho, ¿no? Las tapas de corcho cae en este capítulo. El capítulo 46 trata de la manufactura de espartería o de cestería, es decir, elementos de cestas, en otras palabras, ¿no? Entonces, esto está relacionado a la sección 9 con los capítulos 44, 45 y 46. Sección 10. Pastas de madera o de otras maderas fibrosas, celulósicas, desperdicios y desechos de papel o cartón, papel cartón y sus aplicaciones. Entonces acá ya tenemos algo mucho más específico, ¿no? Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas, desperdicios y desechos de papel o cartón en el capítulo 47. En el capítulo 48, papel o cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón, ¿no? En la primera, para diferenciarla de la pasta de madera o de otras fibras celulósicas o desperdicios, y en la segunda habla del papel o cartón, ¿correcto? Si en la anterior sección hemos tenido la madera y productos manufacturados de madera, en la siguiente tenemos ya productos derivados de la madera, ¿no? En este caso el papel, el cartón, manufacturas de pasta celulosa, etc., ¿no? Y en capítulo 49, productos editoriales de la prensa o de otras industrias gráficas. Es decir, si vamos a importar alguna revista que no se realiza en nuestro territorio, pero que se realiza externamente, entonces se va a clasificar dentro de este capítulo de la sección 10, ¿no? El capítulo 49 de la sección 10. Vamos a hablar de Vogue, ¿no? Vogue y otras revistas internacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso muy común, Selecciones, ¿no? Yo no he escuchado o leído Selecciones, que, bueno, tiene una buena compilación y orientación cultural acerca de distintos temas, ¿no? Entonces, en este capítulo de esta sección se define la subpartida nacional, ¿no? Sección 11, materias textiles y sus manufacturas. Por ejemplo, capítulo 10, seda, ¿no? Todo lo que es seda, ¿no? Material de seda. Capítulo 51, lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin. Entonces, acá se define la subpartida para lana y pelo fino u ordinario, ¿no? Y sus hilados. En el capítulo 52 de la sección 11 se define los artículos o materia prima de algodón. En el capítulo 53, las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel y tejidos de hilado de papel. Capítulo 54, filamentos sintéticos o artificiales. Capítulo 55, fibras sintéticas o artificiales discontinuos. Entonces, en el capítulo 54 se define, por ejemplo, el hilo de nylon, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa aclaración que permite precisamente definir o encauzar cómo vamos a definir la subpartida. Entrando a ese capítulo de la sección 11. Muy bien, seguimos con el capítulo 11, que involucra el capítulo, seguimos con la sección 11 del capítulo 56, dice guata, fieltro y tela sin tejer,
hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería. Bueno, acá hablamos pues de las sogas, ¿no? Sogas o cuerdas, ¿no? Que sirven, por ejemplo, para hacer las eslingas, ¿no? O en las operaciones de transporte y traslado de mercadería, ¿no? Capítulo 57, la sección 11, alfombras y demás revestimientos para el suelo de materias textiles. Bueno, acá las alfombras persas, ¿no? Acá definimos las alfombras persas. Capítulo 58, tejidos especiales, superficies textiles con pelo insertado, encajes, tapicería, pasamanería y bordados, ¿no? Capítulo 59, tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, artículos técnicos de materias textiles. Todo esto relacionado a materias textiles y sus manufacturas. También tenemos en la sección 11, materias textiles y sus manufacturas, en capítulo 60, tejidos de punto, es decir, las prendas de confección de tejidos de punto, ¿no? Entonces, acá se define, pues, los polos que se importan o que se exportan, ¿no? Prendas y complementos de vestir de punto. Bueno, otras prendas, ¿no? Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. Es decir, camisas de tejido que no son tejido de punto, sino tejido plano. Y otros demás artículos en el capítulo 63, ¿no? Que son textiles confeccionados, conjuntos o surtidos, prendería y trapo. Puede ser que se importen trapos industriales, ¿no? Entonces cae en el capítulo 63 de la sección 11. Sección 12. Esta sección es bastante importante también, que habla sobre el calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes, plumas preparadas y artículos de plumas, flores artificiales, manufacturas de cabellos. Entonces, en el capítulo 64 involucra al calzado, polainas, botines y artículos análogos, partes de estos artículos. Capítulo 65, artículos de sombrerería y sus partes. Capítulo 66, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes. Y capítulo 67, plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón, flores artificiales, manufacturas de cabellos. Entonces, se sabe que se exporta cabello, ¿no? Entonces, entra en o sea, digamos, elementos elaborados en base a cabello humano, ¿no? Entra en este capítulo para poder definir la subpartida, ¿no? En el capítulo 67 de la sección 12. Así como también los zapatos, ¿no? Tanto de cuero, ¿no? Los zapatos de cuero que se puedan exportar o importar entran en el capítulo 64 de la sección 12. Sección 13. Manufactura de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y materias análogas. Entonces, en principio, tenemos los capítulos 68, 69 y 70, que involucra, en el capítulo 68, manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas. Es decir, si vamos a exportar cemento, entra en ese capítulo, ¿no? Si vamos a importar productos cerámicos, entra en el capítulo 69. Y si vamos a importar productos de vidrio, o sea planchas de vidrio o su manufactura, entra en el capítulo 70. Por ejemplo, tenemos los jarrones, ¿no? Jarrones de vidrio. Entra en ese capítulo. Muy bien. Sección 14. 14 de 21 secciones. Es importante saberlo para que de esa manera nosotros podamos determinar la subpartida como indicamos, ¿no? Entonces, en la sección 14 se definen las perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias, bisutería y moneda. Entonces, en esa sección,
sección y capítulo 71, respectivamente, se define perlas finas o cultivadas, es decir, si vamos a exportar, ¿no? Artículo, sean las ostras, ¿no? O sea, el artículo de la ostra, ¿no? Piedras preciosas y semipreciosas o similares, o sea, oro, ¿no? Plata, bronce, ¿no? Metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufactura de estas materias como bisutería o monedas. Entonces, acá entra precisamente todo lo que elabora la industria de bisutería, ¿no? Por ejemplo, collares de oro, anillos de oro, si se va a exportar o importar. Se exporta mucho a Europa, lo que son ya sea collares, anillos, aretes, ¿no? De oro o plata. Todos esos artículos entran en el capítulo 71 de la sección 14. Sección 15, metales comunes y manufacturas de estos metales. Por ejemplo, capítulo 72, fundición, hierro y acero. Está clarísimo que si vamos a importar o exportar láminas o planchas de acero, ¿no? Entra en el capítulo 72. Se tiene entendido que se importa vigas como perfiles de acero, ¿no? De la China. Entonces, para importar, lo definirán en ese capítulo de la sección 15, ¿no? Capítulo 72. Manufacturas, capítulo 73, manufacturas de fundición, de hierro o de acero, ¿no? También ya estamos hablando otros artículos ya mucho más elaborados, ¿no? Capítulo 74, cobre y manufacturas de cobre. Estamos hablando, por ejemplo, los cables de cobre, ¿no? Estamos hablando alambres de cobre, ¿no? Para la industria de telecomunicaciones, ¿no? Para el sector telecomunicaciones. El capítulo 75, níquel y manufacturas de níquel. Capítulo 76, aluminio y manufacturas de aluminio. Normalmente importamos, por ejemplo, podemos importar artículos de aluminio, ¿no? Barras, perfiles de aluminio, que se utilizan mucho en lo que es las ventanas o puertas, ¿no? Las vidrierías utilizan mucho estos perfiles de aluminio. Entonces, si el importador trae estos perfiles, investigará en ese capítulo, ¿no? Para definir la subpartida para importar este artículo. En el capítulo 77, reservado para una futura utilización en el sistema armonizado. Es decir, es un capítulo de reserva. Cuando se defina otro material adicional, ¿no? Otro metal, ¿no? Sección 16. Máquinas y aparatos. Material eléctrico y partes. Aparatos para la grabación o reproducción de imágenes y sonido en TV. Las partes y accesorios de estos aparatos. El capítulo 84 de la sección 16 habla de reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos como partes de estas máquinas o aparatos. Entonces, si vamos a importar máquinas, ¿no? O aparatos o artefactos mecánicos o partes de estas máquinas o aparatos, entonces vamos a tener que definirlo dentro del capítulo 84, la sección 16, ¿no? Capítulo 85, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. Entonces acá entran, por ejemplo, ¿no? Los televisores, ¿no? Mientras en la primera hablamos de equipamiento mecánico, en la segunda hablamos de equipamiento eléctrico, ¿no? O sea, electrónico en todo caso. Entonces esto es muy importante tener en mente, ¿no? Sección 17. Materiales de transporte. Por ejemplo, en el capítulo 86, vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes, aparatos mecánicos, incluso electromecánicos de señalización para vías de comunicación. Entonces, vamos a ver qué diferencia de la siguiente, 87, vehículos
automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. En 88, navegación aérea o espacial. Y en 89, navegación marítima o fluvial. Entonces, está claro que en 89 hablamos de vehículos de navegación marítima, barcos, yates, etcétera, ¿no? En 88 hablamos de vehículos de navegación aérea o espacial, aviones, avionetas, etcétera. En 87 hablamos de vehículos automóviles. En 87 hablamos de automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres con sus partes y accesorios. En cambio, en 86 habla de vehículos para sistemas de tránsito férreo o similares, como sus aparatos mecánicos, ¿no? O electromecánicos de señalización para vías de comunicación. Entonces, en la primera hablamos de vía férrea, en la segunda de vía terrestre, en la tercera de vía aérea y la última de vía marítima o fluvial. Puede ser involucrado en esta última también submarinos, por ejemplo, ¿no? La sección 18 habla de instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida de control o de precisión, instrumentos y aparatos médicos, quirúrgicos, relojería, instrumentos de música, partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. Entonces, en el capítulo 90 de la sección 18, estamos hablando de instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión, instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos, partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. Entonces, estamos hablando de elementos de control de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, lo que pueden importar las empresas que hacen el servicio de precisión, ¿no? De calibración. Las empresas que utilizan equipos de calibración, ¿no? O para regular la calibración, entra en este segmento, en este capítulo de la sección 18. Todo lo que es artículos de relojería, es decir, los relojes, ¿no? Sea de pared, de pulsera, etcétera, entran en este capítulo. En el capítulo 92, instrumentos de música, partes y accesorios de estos instrumentos. Entonces, acá entra pues una guitarra que se puede importar, o digamos una quena, si se importa o se exporta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado, ¿no? Sección 19, capítulo 93, ¿no? O sea, acá hablamos de armas y municiones y sus partes o accesorios. Entonces, en este capítulo está relacionado a precisamente poder determinar la subpartida que se ve en el capítulo 93 de la sección 19, relacionado a armas y municiones, sus partes y accesorios. Una mira telescópica de algún tipo de arma, ¿no? Las municiones, las balas, por ejemplo, algún accesorio, ¿no? Que sirva también para las armas, es decir, por ejemplo, lo que se utiliza para poder portar las armas, ¿no? Se define en el capítulo 93 de la sección 19. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque permite identificar progresivamente la subpartida nacional, ¿no? Cuando nosotros, ya vamos a ver más adelante, según algún ejemplo, ¿no? Que vamos a revisar. Sección 20 habla precisamente de las mercancías y productos diversos, ¿no? Entonces, en principio, acá tenemos el capítulo 94, muebles, mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares, aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otros capítulos, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares y construcciones prefabricadas de uso médico, ¿no? Por ejemplo, las camas de los hospitales, ¿no? Las camas ortopédicas, en otras palabras, ¿no? Porque es un mobiliario, es un mueble, ¿no? De uso médico. Entra en este concepto, ¿no? Si es que no lo hacemos acá o lo vamos a exportar, definimos en el capítulo 94. En el capítulo 95 entran ya los juguetes, juegos y artículos para recreo o para deportes, sus partes y accesorios.
Es decir, los juguetes que importamos de la China, ¿no? Sea un tractor, ¿no? Sea un camión, un camioncito, etcétera, ¿no? Y otras manufacturas diversas entran en la sección, o en el capítulo 96 de la sección 20, mercancías y productos diversos. Y finalmente la sección 21, objetos de arte, de colección o antigüedad. Bueno, como indica el capítulo 97, objetos de arte, de colección o antigüedad, se definen pues acá todos los trabajos, cuadros u otros artículos que hacen artistas, ¿no? Que realizan los artistas gráficos, en este caso pintores, ¿no? Y así, y otros objetos de arte, ¿no? Cuadros, lienzos, y otros. Muy bien. Entonces, esta parte ha sido muy importante definirla, donde se define en qué capítulo, de qué sección se define para ir identificando, precisamente, ¿no? Ir identificando, ir armando la subpartida nacional, como se indica acá. En esta parte, ¿no? El capítulo y la partida final, ¿no? Como indicamos, se va definiendo progresivamente, ¿no? La partida nacional, o la subpartida nacional. No se puede hablar de partida, sino de subpartida nacional. Muy bien. Entonces, estos conceptos son muy importantes tenerlos claros para poder definir la subpartida nacional. Entonces, a continuación vamos a hablar de las reglas generales para la interpretación del arancel. La clasificación de mercancías en la nomenclatura se regirá por las siguientes reglas. Son 6 reglas. La primera, los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo con las reglas siguientes, o sea, las otras reglas, ¿no? ¿Qué supone esto, no? Que lo que determina la clasificación de la mercadería es el texto de las partidas y las notas de sección o capítulo, y si fuera necesario y no son contrarias a estos textos, las demás reglas, 2, 3, 4 y 6, 5 y 6. Los títulos, en cambio, solo son informativos, pero no tienen consecuencia jurídica respecto a la clasificación de la mercadería. Entonces, podemos definir, por ejemplo, son básicamente orientativos, ¿no? La regla 1 nos dice que nos orienta, el título de las secciones y capítulos nos orientan para poder empezar a clasificar la mercadería, ¿no? Sin embargo, es importante tener claro los textos y notas de sección o de capítulo, como también de las subpartidas, ¿no? Entonces ya vamos a ver el día de mañana un ejemplo aplicativo acerca de este concepto, ¿no? La regla 2 habla de artículos incompletos, mezclados o desmontados. Es decir, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo, incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Es decir, si expresa tal cual el artículo, ¿no? Se define la subpartida, ¿no? B, o sea, el 2A habla de esta referencia, tal cual, sin montar o desmontado, ¿no? Podemos tener un arma con su estuche, pero hablamos del arma nada más, ¿no? Y B, cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de los artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. Es decir, ya empieza a ser la excepción, ¿no? Si es un artículo que tiene, digamos, una parte, como dicen, un adicional, ¿no?
Esto supone, dice, una ampliación del alcance de las partidas que en muchos casos afectarán al producto o artículo en cuestión, incluso aunque esté incompleto o sin terminar, desmontado o sin montar aún, mezcladas, asociadas o compuestas. Entonces es muy importante definir el artículo en cuestión. Acá la regla dice que tenemos que tener claro si es parte de un conjunto o está sola, ¿no? Entonces, la regla 3, vamos a aclarar mejor, mercancías constituidas con más de una materia. La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deberán considerarse igualmente específicas para dicho artículo o para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. Ya está diciendo que se debe especificar todos los componentes, en otras palabras. B. Los productos mezclados de manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3A, se clasifican según la materia o en el artículo que les confiera su carácter esencial si fuera posible determinarlo. Y C, cuando las reglas 3A y 3B no permiten efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. Entonces, acá hablamos, ¿no? Establece 3 métodos de clasificación para mercancías que, en principio, podrían comunicarse en varias partidas. Su aplicación es correlativa y excluyente, es decir, el principio 3B se aplica si el principio 3A no ofrece solución. Eso sí, únicamente se aplica esta regla si no es contraria a los textos de las partidas y las notas de sección o de capítulo. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de telas que no solamente son de una materia prima específica, sino que son una mezcla, tela de algodón y poliéster. Vamos a seguir esta regla, ¿no? Y no solamente las que están con mezcla, sino son parte del producto para la venta. Es decir, tenemos un juguete con su caja respectiva, ¿no? Entonces, la caja no es parte del juguete en sí, en un principio, sin embargo, es parte de la venta, ¿no? Parte de la presentación. Entonces, con este concepto es muy importante definir eso. Esto nos ayuda, digamos, a seguir clasificando debidamente la subpartida, ¿no? Regla 4, asignación por analogía. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasifican en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. Es decir, la regla 4 dice se aplica cuando no puedan utilizarse las 3 anteriores. En este sentido, las mercancías afectadas tendrán que ser comparadas con otras similares para establecer las de mayor analogía que puedan definirse en base a elementos como la denominación, las características o la utilización. Creo que está muy claro, ¿no? Correcto. 5, regla 5, estuches y embalajes. Además de las disposiciones precedentes a las mercancías consideradas a continuación, se les aplicarán las reglas siguientes. Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares especialmente apropiadas para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados, se clasifican con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Entonces, está cerrando más la idea, ¿no? De poder, o sea, un artículo envuelto de un artículo no envuelto, ¿no? Seguimos esta regla para poder seguir clasificando en la subpartida. Dice, salvo lo dispuesto en la regla 5A anterior, los envases que contengan mercancías se clasifican con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancía. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida, ¿no? Entonces, es importante tener presente que se diferencia los artículos que no tienen embalaje de los que sí tienen algún tipo de embalaje o estuches, ¿no? Que es importante definirlos.
y que en las partidas y subpartidas empiezan a clasificarse. Y eso se verá a medida que vamos definiendo, categorizando según la sección y el capítulo, y con eso vamos a ver las subpartidas que empiezan a diferenciarse. Finalmente, la regla 6, subpartidas. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas, es decir, ya están definidos, y de las notas de subpartida, así como mutatis mutandis, por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición en contrario, ¿no? Entonces, hay una regla complementaria que indica la clasificación de mercancías en las subpartidas nacionales de una misma partida estará determinada legalmente por los textos de las subpartidas nacionales y de las notas complementarias nacionales, así como mutatis mutandis, por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas nacionales del mismo nivel. Entonces, cuando empecemos a hacer la clasificación, vamos a tener dos métodos. Por la materia, es decir, la mercadería está más natural, o la mercancía está más natural, o por el uso, la mercancía está más procesada, por ejemplo, productos de uso tecnológico. Entonces, este método de clasificación estará sustentado, ¿no?, en nuestras notas legales que establezcamos en la subpartida cuando hagamos la declaración, ¿no? Pasos a seguir finalmente para la correcta clasificación. Ojo que el día de mañana vamos a hacer ejemplos de cada punto de la regla para que se entienda mucho más, porque es importante tener claro las secciones, los capítulos y las reglas que dan paso precisamente a hacer esta clasificación arancelaria, ¿no? Entonces, hay pasos a seguir para la correcta clasificación que involucran identificación precisa del producto, es decir, tener claro la ficha técnica donde se indique la descripción del producto. Tenemos que tener muy claro en qué consiste el producto, ya sea importar o exportar. Porque en base a esto, vamos a escoger ¿no? Vamos a escoger los posibles capítulos, es decir, las secciones y capítulos respectivos, que nos permitirán revisar en la lista de arancel de 2017, ¿no?, cuál es la partida inicial según la lista de arancel, y así hacer los análisis, ¿no?, de posibles partidas arancelarias, es decir, los 4 dígitos. Con eso, revisamos las normas de las notas legales y las lecturas de notas explicativas, para que de esa manera ya definamos la subpartida arancelaria de 10 dígitos. Entonces, como indicamos, es importante saber de qué producto estamos hablando. Segundo, en base a la descripción genérica del producto, nosotros podemos ver en la lista de arancel de 2017 esa clasificación, cómo empieza a clasificar dentro del arancel a este producto. Y con eso veremos en la lista de arancel posibles partidas arancelarias como sus notas legales y notas explicativas, ¿no? Entonces, en principio, el día de mañana vamos a hacer ya el ejemplo. Ahorita ya nos quedó corto el tiempo, pero mañana vamos a ver, por ejemplo, cómo es que hemos definido, ¿no?, para el caso de caballos reproductores de raza pura, ¿no? Acá vamos a ver precisamente el caballo, ¿no?, reproductor de raza pura. En principio es un animal vivo, ¿no? Sección 1, capítulo 1. ¿Por qué tomaría el punto 21, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Y así sucesivamente. Acá vemos un ejemplo de su partida nacional 0101210000, ¿no?, donde se especifica precisamente y se habla de animales vivos, en este caso de caballos, ¿no? Y particularmente caballos vivos, reproductores de raza pura, que es el 210000, ¿no? Entonces, muy bien. Si hay alguna pregunta específica, que sería mejor verla mañana, ¿no? En principio vamos a
vamos a esclarecer los ejemplos de cada regla usada para que de esa manera podamos interpretar mucho mejor y no tener problemas al momento de la declaración. Acá Oscar Becerra, gracias por tu compañía. El día de mañana, el día lunes, perdón, no el día de mañana, el día lunes vamos a ver los ejemplos. Ya, me estaba confundiendo, disculpen. Gracias por tu compañía, Oscar, y estaremos el día lunes ya haciendo los ejemplos, que van a ser mucho más explicativos, mucho más esclarecedores acerca de los conceptos que hemos visto. Pero es importante tener claro las secciones y los capítulos para empezar a definir las partidas que nos permitan ingresar, ¿no?, a la consulta en la página Besunal. Muy bien, gracias a todos. El día de mañana el día lunes a las 9 de la mañana vamos a seguir con los ejemplos de este capítulo de clasificación arancelaria. Gracias por tu presencia, Oscar. Cualquier duda o consulta puedes hacerlo por este medio y nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias.